Vamos a meditar, hermanos, en esta hora en la palabra del Señor. Colosenses 3:20, y dice así en el nombre del Señor Jesús: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Dice, hermanos, que son deberes sociales de la nueva vida. Lo que yo quiero, hermanos, que analicemos o separemos en esta hora, dice como dice el tema, deberes sociales de la nueva vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿O queda a entender esto solamente con el tema? Por supuesto que lo que está escrito acá es para transformar la vida del ser humano. Pero esta carta, o más bien dicho, todas las cartas, considero yo de que ustedes están sabedores de que las cartas fueron escritas para las iglesias que estaban en Asia. O sea, las cartas iban dirigidas para los cristianos, para los creyentes. Dice, para las personas que permanecen en la nueva vida. Es correcto que lo que acá dice no es, oiga hermano, no es para los inconversos, no es para los incrédulos. Fue una carta dirigida a los creyentes, a los que ya practicaban la doctrina, a los que ya estaban en la fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, debemos de ubicarnos para quién fue escrita. Y a veces nosotros ocupamos la porción de la palabra de Dios para decírsela a un inconverso. Y ahí no da, no funciona. Porque no es para ellos. Ellos no están bajo la ley del Señor. No conocen la palabra de Dios. No le han recibido. No se han hecho siervos del Dios Altísimo. Por lo tanto, no es para ellos. Se oye bien extraño, ¿verdad? Y la palabra de Dios es para todo el mundo, pero todo en su orden. Entonces hay cosas que son exclusivamente para la iglesia. Hay mensajes, hermanos, que son evangelísticos, que se tratan de llamamiento, de cómo hacer el llamado al pecador, cómo convencerlo, qué pasos debe dar para iniciar una nueva vida. Pero en este caso, nosotros no podemos aplicar este texto a gente que no conoce de Dios. Como un ejemplo, yo voy a leer otro poquito más abajo para que vean ustedes que no da. Y por eso, aunque nosotros querramos aplicarlo, decimos desobediente, por eso le va mal, porque no obedece la palabra de Dios, porque no se quiere someter, ni siquiera ha hecho pacto con Dios. No sé si me están entendiendo. Dice acá en el 19, no ese es el tema, solo hemos leído, hermanos, el 20. Pero dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Oiga lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo dice? Está hablándole a los maridos, para que estos no sean ásperos.
con sus mujeres. Entonces viene la hermana y le dice al yerno que son incrédulos, no maltrate a mi hija. Mire cómo dice la palabra. No da. ¿Y cómo va a obedecer si él no conoce, ni sabe, ni ha hecho pacto con Dios? Esto es para los creyentes. Muchas veces nosotros queremos aplicar la palabra de Dios para que el que no teme la viva. Entonces, ¿cómo no va a ser áspero el incrédulo si éste no teme a Dios? Sin embargo, hay creyentes que tienen esa cualidad. Y por eso lo escribió el apóstol Pablo. Porque habían creyentes que veían cómo los judíos han tenido esa cualidad de poner en otra escala a la esposa. Y no solo se basaban a la ley, sino que ellos, hermanos, muchas veces la sujetaban al extremo. Y la palabra de Dios eso manda, que la mujer esté sumisa a su marido en todo como conviene en el Señor. Pero eso no es, aunque esté escrito, eso no es obligado, eso no es como, hermanos, imponencia, sino que es mandato de Dios, y la persona, la mujer, se sujeta al marido voluntariamente y con mucho amor. No es que esa palabra el marido la va a tomar y va a decir, así dice y así tiene que hacer y así tiene que someterse y va a obedecer. Una forma machista, no es así. Entonces, sin embargo, en esos tiempos, hermanos, así eran. Aún las culturas orientales también así son. Los musulmanes, hermanos, tienen esa cualidad. Pero dentro de la iglesia cristiana, ya en la gracia, habían personas que trataban así a sus mujeres. Ásperamente, repito, no este es el tema, no que un ejemplo. Un ejemplo porque están cerquita estos versos de la palabra de Dios, pero como un ejemplo. Entonces el apóstol Pablo daba indicaciones a la iglesia, tal pareciera como que iba a hacer efecto en los inconversos, en los otros gentiles, como dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Habían modalidades, habían modos, habían, hermanos, ciertas prácticas dentro de la iglesia que eran del mundo. Naturalmente, hermanos, la respuesta está en la palabra de Dios. Dice que el bautismo que a estos corresponde, dice que nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces quiere decir de que aunque la persona se allegaba al Señor, esta persona, hermano, empezaba a dar pasos a conocer al Señor, a cambiar, pero en su naturaleza siempre hay cosas de las cuales practicaba en el viejo hombre, en la vieja vida, en la vida antigua. Y es, hermanos, donde dice que no quitando las inmundicias de la carne, o sea que ahí están naturalmente, ahí están. Pero por esa causa es que el apóstol, hermano, se dedicaba a mandarle carta a Timoteo en Éfeso, a los Corintios, a los Gálatas, a todas las iglesias. Porque ustedes están bien sabedores de que nosotros hay deseos carnales que batallan contra nuestra alma. O sea, nosotros, hermanos, nuestra naturaleza carnal batalla contra el ser espiritual. Y por eso dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, porque habían ciertas prácticas de hermanos así. Entonces la palabra de Dios llegaba a ellos para amoldarlos. Bien, si dentro de la iglesia habían cualidades en personas de esta manera, ya no se diga en el mundo, de los cuales no temen a Dios. Bueno, dice la palabra que nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que honrar en todo el matrimonio.
Esto es para nosotros. Si aprendemos a temer a Dios, aprendemos a respetar a Dios. Oiga, si aprendemos a andar respetuosamente delante de Dios, entonces el corazón de la esposa va a estar confiada en el Señor de que el marido va a ser fiel. Si la esposa aprende a respetar al Señor y a obedecerle, el corazón del marido va a estar confiado en la esposa, porque sabe que teme a Dios. ¿Me están entendiendo, hermano? O sea que si el hombre teme a Dios, obedece a Dios, todo marcha bien. Pero si el hombre que no teme a Dios cree que va a respetar a su cónyuge, a su pareja, no la respeta. Si no teme a Dios, mucho menos va a obedecer leyes terrenales, compromisos terrenales. Entonces, esta es una introducción, un enfoque para que nosotros veamos que por qué la palabra de Dios habla en esta ocasión acerca de la obediencia de los hijos. Son deberes sociales de la nueva vida. Oiga, porque hermanos, hay muchos deberes sociales, nacionalmente hablando, mundialmente hablando, pero los deberes sociales ya en la vida cristiana son diferentes. Y nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Y dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Está hablando con creyentes. Aunque en esta ocasión hay pocos hijos reunidos, ¿verdad? Hay pocos hijos, poquitos. Hay más nietos que hijos en esta reunión. Hay más nietos que hijos. Pero yo solo un hijo acá. Mi hermana ahorita no han venido. Hijos de hermano Gerardo todavía no han venido. Hijos de mi hermana, otra, no han venido tampoco. Hermana ahorita solo una hija tiene aquí. Hermana Luz no tiene ningún hijo, nietos tiene, y bisnietos. Pero nosotros somos hijos, todos. Entonces, hermano, mire qué bendición más grande. Dice así la palabra: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. O sea que al Señor siempre le ha gustado la obediencia, porque en la obediencia hay recompensa. En la ley estaba escrito así, miren, Deuteronomios capítulo 27 y verso 16. Miren, hermanos, pero está bien delicado este tema, porque dice en todo que los hijos sean obedientes a los padres en todo, pero cuando obedecen en todo, dice que al Señor eso le agrada. ¿Verdad que ahí está la respuesta? Que el Señor le agrada la obediencia. Y estos hijos, cuando son hijos, como estos van a crecer, van a madurar, hermanos, van a salir del nidito, el Señor quiere que vayan bien forjados, para que cuando ellos sean padres empiezan a ejercer o a enseñar o a educar de la misma manera que fueron educados. O sea que es una cadenita. Y dice que hay bendición. Entonces dice aquí Deuteronomio 27, 16. Dice así: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Esas palabras, hermanos, son bien duras. Cuando la recitaba Moisés al pueblo, y todo el pueblo tenía que decir amén. Y entonces nosotros hemos leído lo que dice Colosenses 3:20: hijitos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Entonces esto es mandato de Dios desde el antiguo tiempo. Y si vemos nosotros esto el Señor se lo escribió a Moisés para que él lo explicara, lo compartiera al pueblo, para que todo fuera una descendencia, un pueblo obediente,
Y eso es lo que el Señor difícilmente ha encontrado en su pueblo siempre. Hay un dicho que dice que el árbol torcido ni Dios lo puede enderezar, dice. Y por quererlo enderezar, y hablándolo naturalmente, un árbol viejo que se quiera enderezar, mejor se quiebra. Pero pequeñitos, se le pone una estaca y se le amarra para que vaya derechito. Y si sigue creciendo, se le pone una vara para que vaya, o sea, pequeñito se le puede dar forma. Entonces el Señor así quiso tratar con Israel. El Señor hablaba a los adultos, pero les estaba dando las instrucciones para los renuevos, para los retoños, para el nuevo sembrillo, para el almácigo, que estos crecieran bonitos, para que cuando estos fueran viejos, el Señor no tuviese problema con Israel. Oiga, para que cuando estos crecieran, para cuando los niños crecieran, no tuviera el mismo problema que tuvo con sus padres, los que ya eran viejos. Pero sin embargo, la palabra de Dios sonaba al oído de los hebreos desde temprana edad. Y a pesar de que desde temprana edad, hermanos, se oía la palabra de Dios rigurosamente, cuando estos crecían, siempre se rebelaban. Y nosotros vemos muestras del castigo que Dios aplicaba para cuando estos crecían y se pervertían, hermanos, y estos desobedecían al Señor. Vemos los castigos que recibían, hermanos. ¿Cuánto hay en la palabra de Dios que vemos qué castigo les daba cuando el pueblo se rebelaba? Pero estos, antes de crecer, antes de ser adultos, antes de rebelarse, ellos habían pasado por la etapa de niñez, por la etapa de hijo. Sin embargo, ellos habían sido instruidos y siempre se desviaban. Mire la naturaleza humana, hermano. Siempre nosotros, hermanos, hacemos lo que al Señor no le agrada. Naturalmente, sin ir a estudiar, siempre está en nuestra carne la desobediencia. Y por eso es que el Señor lo que más exigió, si vemos lo que le dijo a Adán y a Eva, aparece que le dio el mandato a Adán: de todo árbol del huerto podéis comer, menos el del árbol de la ciencia del bien y el mal. Un mandato, solo uno. No le dio 10, no le dio 9, no le dio 3, solo uno. Y la naturaleza humana desobedeció. Mira, hermano, pongámonos a pensar en esta hora. Le dio solo un mandato de prohibición el Señor a Adán. Solo uno. Y lo desobedeció al 100%. Obedeció una parte y la otra no. Al 100%, porque solo uno le había dado de prohibición. Le había dado toda la libertad, le había dado toda la facultad, y solo le prohibió una cosa, y la desobedeció. Y ahora nosotros, hermanos, figúrese usted, la palabra de Dios, cuántas prohibiciones nos da. ¿Cuántas prohibiciones nos da? ¿Cree usted que nosotros somos mejor que nuestro hermano Adán? Poniendo los pies sobre la tierra, analicemos en esta hermosa hora. Adán, el único que le dio de prohibición, ese único lo desobedeció. Y si nosotros, el Señor nos prohíbe 100, 200, 300 cosas sobre la faz de la tierra, que no las hagamos y no las practiquemos, ¿cuántas estaremos obedeciendo y cuántas estaremos desobedeciendo? ¿O las estaremos cumpliendo todas?
Yo cuando medito, cuando hago este análisis, cuando pongo en balanza, hermanos, el registro de la palabra de Dios, y yo veo la realidad de la vida del ser humano, hermanos, nuestra conducta, nuestro proceder, yo me preocupo mucho. Si Adán, una que era fácil acordarse, era fácil, yo lo explico de esta manera, que era fácil acordarse, era fácil meditar en lo que el Señor les había prohibido y la desobedeció al 100%, con 10 que nos memoricemos, no debo hacer esto, no debo hacer, y nosotros quizás las 10 desobedecemos. O sea que lo que Dios siempre ha exigido es la obediencia, y por eso habla con los pequeñitos, habla con los hijos, para que estos aprendan la obediencia desde pequeños. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. O sea que el que desobedece, al desobediente nunca le va bien. Y decía el apóstol Pablo a los colosenses, les decía así, pero ya vimos lo que dice Colosenses. Hijitos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿A cuántos de los padres nos agrada que nuestros hijos nos obedezcan? ¿Van a Dorito? ¿Verdad que nosotros, ya estando en calidad de padre, nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan al pie de la letra? Y cuando ellos voluntariamente, el Señor hace obra en su corazón y andan bonitos, ¿verdad que usted reposa, usted descansa, usted se siente agradado con su hijo obediente? Pero cuando su hijo es desobediente, es rebelde, es contumaz. Y aquí en El Salvador dicen berrinchudo, a saber, pero el berrinche quizás solo es para las bestias, ¿verdad? Para los no, ellos relinchan, dicen, ¿verdad? Caprichosos, otra palabra. ¿Qué otras palabras hay para los hijos mal portados, hermano? Ayúdenme. Cuando son así, o salen así, o se hacen así, ¿usted vive contento? ¿Vive feliz? Naturalmente no. Aunque se sujete de no enojarse, pero en su interior usted no tiene una vida pacífica, porque el hijo es desobediente. Pero mire cómo dice aquí el apóstol Pablo a los colosenses: hijitos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y qué bonito, ¿verdad?, que nuestros hijos nos obedecieran en todo. Sí son obedientes, pero no en todo. Y nosotros quisiésemos, hermano, mire cómo es el hombre, cómo nos gusta poner la medida, cómo nos gusta poner la medida, pero que nosotros cómo estamos delante de Dios. Hay hombres que se jactan. Hay hombres que se jactan y hay hombres que, hermanos, quieren lucirse, y hay hombres que quieren promocionarse en que ellos tienen a sus hijos bien obedientes. Pero tal vez solo superficialmente, porque la mente y el corazón del hombre solo Dios lo conoce. Usted y yo hemos pasado por la etapa de la niñez. Usted y yo hemos pasado por la etapa de la juventud. Usted y yo hemos sido jóvenes. Y no me va a dejar mentir de que muchas veces en la juventud muchas cosas le ocultamos a nuestros padres, y nuestros padres nos veían como angelitos. Amén. No se oye con mucho desgano el amén. Van a pensar que solo yo estoy predicando aquí. Hermano, a muchas veces nosotros, aunque nuestros padres nos consideraban angelitos, la oveja blanca de la casa, le ocultamos muchas maldades. Y hay hombres que tienen valor de jactarse: yo, mis hijos todos son obedientes. Pero veamos el perfil de este hombre que dice que los tiene obedientes, que es ejemplo, que se pone en un pedestal, que se promociona a sí mismo. Veamos si es obediente a la palabra de Dios.
Nos gusta que los demás caminen bonitos, pero nosotros delante de nuestro Padre Celestial, ¿cómo estaremos caminando? Nos gusta aplicar la medida, pero ¿estamos dando la medida delante de nuestro gran Dios y Salvador? Ese es el detalle. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Nosotros tomémoslo literalmente como que la palabra de Dios en esta hora viene para nuestros pequeñitos. No, pero nosotros somos hijos del Señor. Es para nosotros los adultos también, como padres, porque esto es agradable al Señor, pero que le obedezcamos en todo, no un 50%, no un 20%, no un 10%. Pero cuando alguien está habituado, hermanos, al pecado, a la maldad, cuando alguien está habituado a desobedecer, él dice: no, pero el Señor es justo. Él sabe que soy carne, Él sabe que somos débiles, no hay justo ni aún uno. Pero eso era en la ley, eso era en la ley. Ahora en la gracia hemos sido justificados, hemos sido renovados, andamos en vida nueva. ¿Cómo dice? Deberes sociales de la nueva vida. Cuando usted y yo hemos sido regenerados. Pero veamos otro pasajito por acá. Capítulo 6 y su verso 1. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea que los hijos de los creyentes, dice que, oiga, es un mandato. No es una obligación, no sé si me están entendiendo. No es algo obligado, no es algo impuesto, es voluntario, pero la palabra de Dios lo dice, que es la recompensa del que obedece. Igual que el Evangelio, en la gracia, todo es voluntario, hermanos. El que quiera venir en pos de mí, oiga, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es voluntario. Hijos, obedeced en el Señor. Oiga, está hablando de una familia cristiana, de una familia creyente. Hijos cristianos, obedezcan a sus padres, está diciendo. Hijos, obedeced en el Señor. Menciona de los que están en el Señor. Entonces usted y yo nos metemos en problemas. Usted y yo nos metemos en problemas cuando queremos aplicar la palabra de Dios a los inconversos. Usted y yo nos metemos en problemas cuando queremos aplicar la palabra de Dios, hermanos, a los que no temen. Ahí nos metemos en problemas. Porque la palabra de Dios, hermanos, es para aquellos que ya la conocen, para aquellos los que ya están ejercitados. Si nosotros, hermanos, queremos aplicársela al que no teme a Dios, dice la palabra que nos acarreamos mancha, nos acarreamos afrenta, con que aún dentro de la obra hay faltas, hay desobediencia, ya no se diga aquel que no teme a Dios. Mira cómo dice Proverbios 9 en su capítulo 7. Por eso es que usted ve algo raro, ¿verdad? Por eso es que usted ve algo raro, que nosotros no andamos. Note usted lo que voy a decir yo en esta hora. Por eso usted ve algo raro, que no andamos regañando, oiga, no andamos regañando al hijo de nuestro hermano, ni al hijo de nuestra hermana, ni le andamos poniendo la regla, ni la cinta de medir, ni la cinta métrica al hijo de nuestra hermana, de nuestro vecino, de nuestra pariente, de nuestra sobrina, de nuestro tío, de nuestro abuelo, de nuestro padre. No andamos midiendo a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha delegado el núcleo familiar a cada uno de nosotros. Solo con la tarea que Él nos ha dado,
está difícil en cuanto a que los hijos practiquen la palabra de Dios. Nuestros hijos, hermano, nuestros hijos, que los conocemos desde que han nacido, le conocemos el genio, le conocemos el carácter, le conocemos aparentemente las debilidades en las que mantiene, le conocemos si es enojado, si es iracundo, si es un poquito ladrón, si es un poquito malcriado, si es un poquito respondón. Nosotros los conocemos. Y solamente sacar esa tarea, humanamente hablando, se nos pone difícil. Se me pone difícil a mí sacar la tarea que Dios me ha encomendado. ¿Y cómo yo voy a venir a querer arar en otro campo? No sé si me están entendiendo. ¿Verdad que no es fácil? Ver obediencia en otro no es fácil. Pero la palabra está para que nosotros nos sujetemos a ella. Y dice así, en el capítulo 9 de los Proverbios, en su verso 7, dice: el que corrige al escarnecedor, oiga, no es cristiano, no es obediente, no teme a Dios, es inconverso, no ha hecho pacto con Dios. Corríjalo, corrija a su nieto, corrija a su hija que no es creyente, corrija a su sobrino, corrija a su padre que no es creyente, corrija a su abuela. Corrijamos a quien querramos solo porque nos sentimos con autoridad de parte de Dios. ¿Qué va a pasar? Aquí está en la palabra. Aquí está en la palabra. Por eso es que nos ven gritar y gritar y gritar, y de repente ve que ahí estamos viendo que algo no está bueno y no decimos nada. En alguna familia, en otra familia, que no decimos nada. Es tarea de cada familia. Entonces, con que ni yo he sacado la tarea, y usted ponga los bonitos, hermanos, y mire que voy, y que todo, que ninguno se pierda. ¿Verdad que no está fácil este tema? De querer ver que lo que está escrito en la palabra de Dios aquí esté bien aplicado en un núcleo familiar, máximo cuando son bastantes. Mire, hermano, con uno o con dos da preocupación, con tres da dolor de cabeza cuando estos van creciendo. Y aquel que se jacta que está en perfectas condiciones, que le gana a Jacob, que tuvo los 12 hijos, que le gana a Jacob, porque él sí todos los tiene obedientes. Y esto dice la palabra que estos 10 le dieron dolor de cabeza. Los 10 hijos, porque Benjamín y José no le dieron dolor de cabeza. Bueno, que también Benjamín se portó mal cuando ya estaba grande, pero José no le dio dolor de cabeza. De ahí todos le dieron dolor de cabeza a Jacob. No había internet, pero ahí estaba el diablo, y Caín era hijo del diablo, dice la palabra, y les dio dolor de cabeza a Adán y a Eva. Miren los hijos del profeta que desde la niñez estuvo en el tabernáculo. Los hijos de Samuel, tremendos. ¿Por qué cree usted, hermana Rosaura, que el Señor le quitó a los 10 hijos a Job, un varón justo en la tierra? ¿Por qué se los quitó? ¿Oh? Porque eran desobedientes. ¿Cuántos hijos tenía Job, hermano? Tenía 10 hijos. Y Job era un varón recto, justo, temeroso delante de Dios. ¿Cómo es posible que Job era justo y los hijos eran desobedientes? Pero hoy en día puede haber gente que se jacta que él sí dio la medida, que le ganó a Job. No, hermano. Lo que sucede es que hay hombres, hay personas que se vanaglorean. Ya ni es jactancia, sino que es vanagloria, porque la vanagloria es algo que se enaltece de algo que no existe, de algo que no es real. Esa es vanagloria. Y jactancia es cuando él se engrandece por algo que tiene.
Pero cuando se enaltece por algo que no es real, esa es vanagloria. Hay gente que se vanagloria, hermanos, de algo que todavía no ha vivido ni que ha pasado. Pero ¿qué estoy diciendo yo en esta hora, en este consejo? Que cerremos nuestros ojitos y que todo está bien. No, el problema es este. Dice así, mire: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Al burlador, al que casi le pega, al que ni respeta la palabra de Dios, corrijámoslo, dice la palabra, se acarrea afrenta. Y el que regaña o el que reprende al impío se atrae mancha. ¿Qué se atrae? Nosotros como conocedores de la palabra de Dios, salgamos por toda la colonia, por todo el pasaje, por toda la ciudad a regañar a medio mundo. Conviértanse, hijos del diablo. Salgamos, arrepiéntanse. Fuego les va a caer. Salgamos con autoridad. No temen a Dios. ¿Y ustedes por qué hacen eso? Que no saben que es pecado. Y empecemos, hermano, a diestra y a siniestra a chapodar. Dice que vamos a acarrear afrenta y también dice que vamos a acarrearnos mancha, porque no conocen. La palabra de Dios es para los que ya están ejercitados en ella. Ya el patrón que se utiliza para llamar las almas que están en el pecado al arrepentimiento es otro. Nosotros tenemos que discernir qué vamos a aplicar para nuestras vidas y qué vamos a aplicar para el amigo, qué vamos a aplicar para el que no conoce la palabra de Dios. Hay que tener ese conocimiento. Y en esta ocasión, usted quiere ver perfección en el hijo de la vecina que no teme a Dios. Nosotros nos metemos en problemas con nuestra propia familia, que no teme a Dios, con los yernos, con las nueras que ni conocen el evangelio, y nosotros queremos meter la manita en que aquel hogar vaya bien. ¿Cómo la vamos a meter si no temen a Dios? Hay que vean cómo salen. ¿Está bueno así? Hermano, ¿qué opinan ustedes? Y muchas veces nosotros nos entremetemos en cosas ajenas que no convienen. Les vaya bien o les vaya mal, es cosa de ellos. Se lo buscaron, no quisieron obedecer el camino de la palabra de Dios, no quisieron obedecer el camino del Señor. Queremos corregir, hermano, y nos acarreamos manchas, se hacen enemigos nuestros. Queremos corregir a la nuera, al yerno, al nieto. Y ni a nuestros propios hijos pudimos corregirlos. ¿Me están entendiendo? Yo creo que sí me están entendiendo, les veo una sonrisita. Es que nosotros a veces agarramos la espada al revés. No la aplicamos donde debe ser, donde conviene. Da al sabio y será más sabio. Corrige al escarnecedor, te acarreas mancha. Corrige, amonesta al impío, te vas a ganar una gran afrenta. Pero yo no estoy hablando la palabra de Dios como para que nos ensanchemos. No, hay resultados. Hay resultados. Dice así, hermano, hay resultados de no ser obedientes. Efesios 1:4 estábamos leyendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Oiga, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí está. Entonces nosotros somos sin culpa de aquellos que no quisieron ser obedientes a la palabra de Dios, que se les instruyó, se les inculcó, se les encaminó, se les dio buen ejemplo, hermanos, con palabras y con hechos, pero que decidieron tomar otro camino. El problema está en la sociedad. ¿Cómo dice el texto que leímos? ¿Cómo dice el texto que leímos, hermanos? De la nueva vida. De la nueva vida, ¿verdad? Dice que habla de la sociedad. Deberes, oigan, deberes sociales de la nueva vida. El problema está que cuando
Hermano, el problema está que cuando los hijos no obedecen, nuestros sentimientos al 100% se van detrás de nuestros hijos desobedientes. Oiga, se van al 100% detrás de nuestros hijos. El dolor de ellos es nuestro. El camino que ellos llevan, nuestros sentimientos, nuestro corazón nos empieza a jalar. Ese es el problema. Ese es el problema, que cuando ellos están teniendo resultados de la mala manera de vivir, ahí es donde se involucra el padre queriendo ayudar o enmendar o echarle la manita en el mal camino que esta persona lleva, que no es promesa de Dios. Le va mal, es de corta vida. Y es ahí donde el padre tiene que estar bien consciente qué es lo que le espera al hijo desobediente. Hermanos, ¿qué piensan ustedes de esto? Tenemos que estar bien conscientes qué es lo que le espera al hijo desobediente. Y nuestro corazón no se tiene que ir detrás de ellos cuando ya estén en la derrota, sentimentalmente hablando. Porque han desagradado a Dios, dejando sus caminos, dejando la enseñanza, dejando la instrucción de sus padres y la instrucción del Señor. Dice así, esto es lo que nosotros estamos leyendo. Mire, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando los hijos son obedientes, oído, hermano, cuando los hijos son obedientes, no porque nosotros nos gusta o porque nosotros querramos o porque querramos ser ejemplo. No, que cuando los hijos son obedientes alcanzan esta promesa de parte de Dios. Esa es la bendición. Es que la obediencia trae buena retribución, trae buena paga, buena recompensa. ¿Qué viene para los hijos obedientes? Larga vida. Y todo le va a salir bien. Amén. Dice Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿queremos nosotros que nuestros hijos vivan bastante? Tenemos que ver que ellos sean obedientes. Pero si son desobedientes, son de corta vida. Hay abuelitas de 120 años que han tenido 12, 17, 20 hijos. Y ellas a esa edad han enterrado como a 15 hijos y solo 4 tienen. A todos los han enterrado y ella todavía está viva. Esa abuelita está viva. La promesa de Dios, y seas de largos días y que todo te vaya bien. Ahora bien, aparentemente en la carne, en lo humano, muchos de los hijos están bien, pero en la realidad están mal. No hayan paz, no hayan tranquilidad, no hayan bonanza, no hayan sosiego, no hayan tranquilidad. Y si esto fuera poco, en lo venidero no espera nada bueno. Por lo tanto, se da cuenta que tan buena la experiencia que estamos analizando en esta hora, hermano. Pero usted se ha enfocado ahorita exactamente en nuestros hijos, porque dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Pero pongámonos ahora nosotros. Yo he ilustrado el hijo literal, nuestros hijos. Según la palabra, yo lo he ilustrado de nuestros hijos. Y que da un pesar pensar a dónde van a ir a parar si estos no se arrepienten mientras tengan vida o tengan la oportunidad. Porque la persona, hermano, si todavía no se ha bautizado en el nombre del Señor Jesús, si la persona, hermano, no se ha puesto a cuentas delante de Dios mientras tenga vida, tiene oportunidad. Fíjese, hermano Gerardo, tiene oportunidad.
Pero si esta persona, en lugar de someterse al Señor o andar esa semillita que le fue implantada cuando estuvo dentro de la obra, esa semillita de temor, de acordarse qué es lo que es agradable a Dios y que no, en lugar de frenarse, aunque ande allá afuera, se empieza a degenerar, se empieza a corromper. La palabra de Dios dice: si sos obediente vas a ser de larga vida y todo te va a ir bien. Pero esto es para nosotros como hijos de Dios. Lo que acabamos de analizar, lo que acabamos de hablar acerca de nuestros hijos, es para nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, meditemos en esta hermosa hora, hermanos, nuestra obediencia delante de Dios. Ya que la analizamos al principio, que la naturaleza del hombre, hermanos, es bien dificultosa en cuanto a este tema de la obediencia. Veamos lo que dice Mateo 19:16. Mateo 19:16, hermanos. Veamos por ahí el que tiene la escritura que puede leerla. Mateo 19:16. ¿Cómo dice ahí? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué tenía que guardar? Aquel rico, aquel muchacho, ¿qué tenía que guardar si quería entrar a la vida eterna? Los mandamientos. De ahí le dijo: ¿cuáles? Ahí está la gran pregunta. ¿Por qué? Hermano, mire, analice en esta hora. Es de ponerle cuidado a la palabra del Señor. Cuando salgamos del culto podemos platicar. Cuando salgamos del culto podemos acordarnos o seguir los planes, los proyectos que tenemos, que dejamos pendientes. Si la cocina quedó encendida, ya se quemaron los frijoles, ya no puede hacer nada. Más que si viene de lejos. Mire, hermanos, el análisis. Este muchacho tan interesado le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Era un muchacho conocedor de la ley de Dios. Era un muchacho conocedor de la ley de Dios. Pero mire la pregunta, el Señor le responde, pero mire la pregunta la respuesta que le da el joven. Él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y el Señor le dijo: guarda los mandamientos. ¿Por qué cree que le preguntó cuáles? ¿Por qué cree que le preguntó cuáles? Porque los mandamientos, la palabra de Dios es extensa. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios son muchos. No solo son 10, como aparece aquí en el Decálogo, como aparece aquí en Éxodo, como aparecen, hermanos, todos reunidos, los 10 mandamientos de la ley. Si se hubiera referido a los 10, él ya los podía, ya los conocía. Pero él quería saber si alguno de tantos que son se le había escapado. Se le había escapado. ¿Cuáles? Mire, le digo, ¿cuáles? Y el Señor Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted cree que ahí están los 10? Ahí no están los 10. ¿No salieron los 10? Mire. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Solo salen 6. Pero eran más. Y este muchacho, mire, hermano, este joven, que era un joven, hermanos, ejemplar en cuanto a la palabra, porque él dice así: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?
O sea, el Señor no le reprochó, el Señor no le dijo, has mentido, el cuarto mandamiento no lo guardaste, el décimo no lo guardaste, el séptimo no le reprochó. Este muchacho guardaba los mandamientos, guardaba la palabra de Dios, pero le faltó. Vea usted este texto, hermano, los guardaba todos. Pero el Señor le dice así, mire, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este joven rico que había guardado los mandamientos se sintió reprobado, y dice la palabra que oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se da cuenta que la persona, aunque se pretenda estar cumpliendo, lo que el enfoque es que la persona, aunque pretende estar cumpliendo la palabra, y el Señor demanda de cada uno de nosotros perfección, estamos incompletos siempre. ¿Y a dónde está que nosotros nos vamos a jactar o a enaltecer que damos la medida? Si es que estamos luchando por agradar a nuestro Dios. Este muchacho dice que se entristeció. El joven, al oír estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Este joven le fue tropiezo. Oiga, hermano, a este joven le fue tropiezo, ¿el qué? Tenía conocimiento de la palabra, la obedecía. Pero como él quiso ser perfecto, ¿qué más? Yo estoy ya completo, Señor. Ya puedo irme, ya puedo ser heredero de la vida eterna. Vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y obedecía la palabra de Dios, pero dice que se entristeció y se fue. ¿Qué le hizo tropiezo a este joven? Los bienes, las posesiones que tenía. Pero a nosotros no nos puede hacer tropiezo los bienes y las posesiones que tenemos para agradar a Dios y alcanzar la perfección. Nosotros podemos tener más cosas que nos pueden ser tropiezos y que por eso nos podemos retroceder y podemos quedarnos tristes. Porque el Señor no me aprobó, así que lo que yo estoy haciendo, tanto esfuerzo que he hecho, tanto tiempo en el Evangelio y no me lo aprobó, me pidió más todavía el Señor. ¿Usted cree que el Señor no nos pide a diario, nos exige, nos pide cuentas? Él a diario nos revisa, Él a diario nos examina, Él a diario ve si nosotros hemos crecido o vamos para abajo. Imagínense que ustedes me vean que yo mido 1.70 y cuando venga el otro culto me ven enanito de 1.50, ¿no se van a asustar ustedes al verme más chiquito? Literalmente le estoy poniendo un ejemplo físico. Cuando algo está anormal, ¿verdad que es palpable? Nos asustamos. Me vean alto, ¿verdad? Y de repente me vean entrando así, menos bien bajito, que ni me ven los ojos aquí en el púlpito. ¿Verdad que se asombraría? Entonces, cuando alguien va en retroceso, cuando su estado espiritual se ve bonito, aceptable delante de Dios, y cuando este va en mengua, hermanos, esta persona es de preocuparse, tiene que preocuparse. Porque dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Y que nosotros vamos creciendo día en día hasta dar la medida, la estatura según Cristo. Tenemos un modelo a quien seguir. Se da cuenta que ya no estamos hablando de los hijos terrenales. Estamos hablando, ahora nosotros nos estamos poniendo en calidad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo nos está viendo el Señor ahorita? Para que todo te salga bien y seas de largos días. Esa es una promesa. Ese es un mandamiento con promesa. Y el Señor aquí se lo dijo a este joven rico. Los mandamientos, ¿sabes? Yo todos los he cumplido. Bien, vamos a terminar con esto, hermano. El tiempo avanzó. Jeremías 35:5. Jeremías 35:5. Hace poquito nuestro hermano Alirio enfocó un poco de esto, de la obediencia de estos muchachos. Hermano, es que yo me preocupo mucho, no sé usted, hermano, yo me preocupo mucho que hay quien que se está habituado a hacer el mal
está habituado a comportarse mal delante de Dios y ya no le reprende el corazón. Que está acostumbrado a cometer faltas y faltas y faltas y ya no siente temor de Dios, ya no siente reprensión, ya no siente vergüenza, ya no siente miedo, le da poco. Qué terrible esa actitud. Qué terrible esa actitud. Es que hablar de obediencia, hermano, no es fácil. Muchos podemos hablar, gritar, pero ¿cómo estoy delante de Dios? Ese es el caso. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo dijo el Señor Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y en qué se manifiesta el amor? En la obediencia. Dice la palabra de Dios: si yo diese mi cuerpo a ser quemado y no obedezco la palabra de Dios, de nada me sirve. Oiga, si yo tuviese tanta fe que traspasase esta montaña y quítate de aquí, vete al fondo de la mar, si tuviese tanta fe y no obedezco, en pocas palabras traduciéndolo, dice que nada soy. Si yo hablase en lenguas angelicales, pero no soy obediente a la palabra de Dios, dice, nada soy. ¿Me están entendiendo? De que lo que Dios busca en nosotros es obediencia sobre todas las cosas, porque eso es lo que más cuesta. Los dones que el Señor ha repartido en la iglesia, hermano, ¿a dónde los fuimos a comprar? ¿A dónde los fuimos a adquirir? Los dones que el Señor ha repartido en la iglesia, Él los ha dado. Y si ahora ya no se ven manifiestos es porque los hemos enterrado quizás, no porque Él los ha dado. Hay 9 dones del Espíritu y están en la iglesia, pero si ya no se ven trabajando los dones es porque los hemos enterrado. Pero el don le podemos dar mantenimiento, a pesar de que se puede descuidar también. Pero eso no significa que nosotros seamos obedientes, aunque estemos trabajando, hermano, los 365 días del año en el don que Dios nos ha dado. Eso no significa que somos obedientes. La obediencia es lo que el Señor más ha exigido desde la primer pareja. Dice aquí 35:5 de Jeremías. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Mire qué hombres que habían guardado la palabra de su abuelo. Eran tan obedientes al mandamiento de su abuelo que no tenían que beber vino, no tenían que cultivar, no tenían que sembrar uvas, no tenían que beber vinos, no tenían que hacer una construcción formal para que vivieran más sobre la tierra. Y hasta aquí hemos guardado el mandato de Recab, nuestro abuelo. Mire qué tan obediente, se murió el abuelo, quedó el padre y el padre siguió con lo mismo, y ellos que eran los nietos, hasta aquí lo hemos guardado, que no van a beber vino nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos. Mire qué obediencia de familia. Y el Señor vio a la familia de Recab
y lo puso como de ejemplo para Israel, y le dice al profeta Jeremías: ve y llévame al templo, llévame al aposento, a la familia de Recab, y yo te lo voy a probar, y para darle una enseñanza a Israel. Ellos no bebían vino, ellos no cultivaban, ellos no tenían casa fija, ellos no sembraban. Hasta aquí hemos obedecido. La obediencia. Pero Pablo dijo: yo sé que después de mi partida entrarán muchos hombres a pervertir, a destruir al rebaño. Yo sé que después de mi partida, dijo el apóstol Pablo. Mire, hermanos, qué delicado es cuando no hay temor de Dios. Yo sé que después de mi partida van a entrar gente mala a destruir el rebaño. Cuando Pablo fue muerto, hermanos, él profetizó que la iglesia se iba a hacer pedazos. Iban a entrar hombres mutiladores del cuerpo. Cuando no está el dirigente, cuando no está el varón de Dios, cuando no está el pastor, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Cuando Moisés subió al monte 40 días y 40 noches, un ratito estuvo fuera del campamento de los israelitas y el pueblo ya estaba bailando, bebiendo y adorando al becerro, diciendo que el buey los había sacado de Egipto. Mire, hermano, no se vaya a morir el padre de familia que la casa donde ellos vivieron, los hijos hacen y deshacen. Es porque no hay obediencia, no hay temor. Y aquí el abuelo Recab murió y Jonadab lo practicó, y Jonadab se lo engendró a sus hijos. Una cadenita de obediencia. ¡Qué bendición más grande! Por lo tanto, nosotros, hermanos, sea que estemos presentes o ausentes delante de Dios, esto nos referimos en la vida o la muerte, procuremos serle agradables al Señor, porque el que muere en el Señor dice que sus obras continúan. Si aquí le fuimos agradables, allá vamos a ser agradables también delante de Dios. Por lo tanto, procuremos, enmendemos nuestros pasos, cuidemos nuestra boquita, veamos qué hablamos, veamos qué práctica tenemos, veamos cómo es nuestra conducta, de las cosas que yo les dije que como jóvenes nos veíamos como un angelito delante de nuestros padres, pero hacíamos muchas maldades a ocultas. De la misma manera es dentro de la grey del Señor. Acá en la reunión todos nos vemos bonitos, pero ¿qué hacemos en nuestra casa? ¿Qué hacemos en el trabajo? ¿Qué hacemos donde nuestros familiares? Solo Dios lo sabe qué prácticas tenemos. El ejemplo es muy bonito cuando lo aplicamos a los hijos, pero cuando el Señor nos aplica a nosotros la palabra como hijos, ahí es donde hay que meditar. Una reflexión para nuestra vida espiritual, que nosotros estamos desnudos delante de Dios y no podemos aparentar ni engañar al Señor. Paz del Señor Jesús a todos, hermanos.